raíz iniquidad, rebelión es la savia, es el tronco donde le da vida a esa condición, y el resultado de lo que se ve externamente se llama pecado. El pecado es el fruto de la iniquidad que se alimenta continuamente por el concepto de la rebelión. Estoy haciendo un repaso. Sin embargo, Jesús en la cruz del Calvario, hay textos bíblicos que nos afirma esta verdad extraordinaria, que nos da la enseñanza profunda. Y la Biblia dice que Jesús, en su sacrificio perfecto como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargó la iniquidad. El Señor en la cruz fue al problema, a la raíz misma del ser humano. No es cortar y hacer una poda de aquel gran árbol, sino ir a la raíz, porque el problema de los frutos equivocados que produce ese árbol se originan en la raíz que lo alimenta. Por lo tanto, Jesús cargó la iniquidad por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que Jesús fue nuestro sustituto eterno. O sea, la ira que tenía que haber cargado tú y yo, o la ira de Dios que había tenido que caer en tu vida y en mi vida, porque hemos sido transgresores, y por el pecado se originó la enemistad contra Dios, y separado de Él nunca podríamos tener esperanza de eternidad ni de vida. Mas Jesús, sustituto eterno, cargó el pecado de nosotros, pero también cargó la ira y cargó la rebelión. O sea, que hemos sido transgresores. Lo único que nos esperaba es el resultado o el efecto de la ira de Dios. Y aunque Él fue perfecto, hablando de Jesús, sin embargo, Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestra culpabilidad. Y Dios le permitió, o Dios permitió, que a través del perfecto sacrificio de Cristo, tu deuda y mi deuda haya sido definitivamente cancelada una vez y para siempre. Esto nos hace acercar a Dios y nos hace, aleluya, amigos de Dios, hijos de Dios más que todo, y también tenemos una amistad comprometida con Dios. Ahora mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el profeta Isaías, que fue uno de los profetas mesiánicos que más habló acerca del sacrificio de Cristo, casi 600 años antes que esto aconteciera, y dice en Isaías 53, 5, 6, todos lo sabemos inclusive de memoria, y dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, cuando leemos estos textos que se cumplieron literalmente en la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz, entonces nos damos cuenta, y aquí estos versos que he leído nos está mencionando dos situaciones, la rebelión y el pecado. Pero no nos dice nada de iniquidad. No se apure usted, porque voy ahora a continuar leyendo el mismo capítulo donde habla efectivamente de la iniquidad. O sea, nosotros cuando escuchamos este mensaje, que el propósito de Dios es que seamos libres y no cautivos, que seamos completamente libres y que aprendamos a gozar la vida en Cristo y a saber que en Él somos una nueva criatura, no con relación al pecado, sino con relación a la nueva naturaleza implementada, aleluya, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo, a cuentas con el Señor, por los pecados, la iniquidad y la rebelión de las generaciones pasadas que vienen detrás de nosotros. O sea, porque al salir de esa etapa de cautividad, de cautiverio, de esclavitud, de opresión, el Señor se va a revelar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Él es que Él dijo, Él vino justamente a liberar a los cautivos. La Biblia nos habla eso, Él vino a liberar a los cautivos. Entonces, usted no puede ser liberado si no reconoce que hay una condición de cautividad
que lo está oprimiendo. Ahora, continuamos. Por ejemplo, solo cuando el arrepentimiento, hemos dicho, y esta semana en el tema de la oración escribí, el arrepentimiento que conduce a la oración. Voy a hacer un pequeño énfasis en esto. ¿Por qué hay tantas personas que les cuesta orar? Hay un principio divino. ¿Por qué a muchas personas, estando en la iglesia, siendo creyentes, habiendo confesado a Jesús como su personal salvador, les cuesta orar? ¿Por qué? Porque no ha habido una genuina actitud de arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, que significa dolor por haber fallado a Dios y por haber desobedecido a Dios, o dolor por no hacer las cosas correctamente alineadas con el propósito y el diseño de Dios, nunca vamos a tener la inspiración de orar, de clamar, de buscar la presencia de Dios. Pero un verdadero, genuino arrepentimiento, que la palabra arrepentimiento también tiene que ser con una actitud de cambiar de mente y cambiar de posición. Eso es lo que nos habla. El arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es un cambio de propósitos. O sea, solo cuando el arrepentimiento es genuino, de corazón, hay tristeza, llanto por haber fallado a Dios o por haber cometido desobediencia y pecado, tenemos y también sentimos vergüenza por la generación que nos ha traído al presente una condición de opresión. Y eso es lo que el Señor quiere romper por medio del Espíritu Santo. O sea, una generación pasada o la vida presente que estamos viendo. Y es allí donde necesitamos confesar aquellas áreas que le hemos ofendido o hemos fallado delante de la presencia de Dios. Entonces, mucha gente en realidad argumenta ese pecado diciendo, bueno, Dios me entiende, Dios me comprende, Dios me tolera con mis debilidades y mis fracasos, Dios me va a perdonar de todas maneras. Pero resulta que la persona comete el pecado hoy y a las 2 semanas está haciendo lo mismo que hizo las 2 semanas anteriores, o al mes hace lo mismo que hizo hace 2 meses atrás. O sea, o somos libres o somos esclavos. Pero una persona libre no reincide otra vez en la condición que lo había mantenido en un estado de cautividad y de opresión. O sea, necesitamos entender que no es solo pedir perdón a Dios por la iniquidad, porque esto nos hace responsable, y pedir perdón por nuestras generaciones pasadas, sino tomar una actitud de seriedad, de compromiso, de saber lo que hemos realmente recibido de parte de nuestro Dios. Ahora, es importante que si nosotros reconocemos la iniquidad, conforme nos dice el verso del libro que hemos dicho, Isaías 53, 5 y 6, si usted lee 3 textos más abajo, va a encontrar que a través de la cruz también menciona el profeta Isaías, porque él cargó, dice literalmente, él cargó con nuestra iniquidad. ¿Quién cargó con nuestra iniquidad? Jesús. Por lo tanto, nosotros no podemos por qué seguir cargando con ese estado de iniquidad. Entonces, es allí donde necesitamos ser completamente libres. A raíz justamente que la persona que está mal, la persona que está en pecado, la persona que está cautiva por la iniquidad, no ve nada malo en lo que está haciendo. Tú le dices, estás equivocado, estás mal, estás cerrando el camino, no estás haciendo correctamente lo que debería hacer. No, yo estoy bien. Inclusive te asegura que está bien, cuando los frutos que está evidenciando es algo que está diciendo que la raíz de la iniquidad todavía no ha sido cortada, que la savia del tronco todavía no ha sido restablecida y que los frutos que está dando son frutos de la carne y no del espíritu. ¿Estamos entendiendo eso? Sin embargo, hay algo, y lo que está cautivando, oprimiendo esa persona, aparte iniquidad, pecado y rebelión, es el efecto de una de las consecuencias que se llama engaño. El engaño es la atadura para afirmar que la persona está bien cuando no está bien, o que la persona queda atada
y ella tiene un espíritu que se llama un espíritu de autojustificación. ¿Necesita ser libre? No, pastor, yo no necesito ser libre. Entonces tú sabes más que la persona que está ministrando, o sabes, entiendes incorrectamente lo que se está aconsejando. Realmente hay frutos que dan evidencia cuando una persona necesita ser liberada y arrepentirse de la consecuencia de sus hábitos pecaminosos. Entonces tienes que ser responsable, todos somos responsables de nuestra vida en la presencia de Dios. Las cosas que tú decides enfrentar o trabajar en conexión al Espíritu Santo, porque si no dependes del Espíritu Santo, vas a vivir en un círculo repetitivo, vicioso, y siempre vas a estar echando la culpa a todos los que tienes a tu alrededor, y esto no funciona así. Cuando tú le echas la culpa que lo que te pasa y no te sucede es porque el otro tiene la culpa, estás equivocado. Eso no es lo que dice la Biblia. Es lo que no nos enseña eso la palabra del Señor. Y quiero ser rápido para llegar a un punto importantísimo. O sea, la manera de quitar poder a la iniquidad y ser libre es creer que en la obra de la cruz, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, llevó mi iniquidad. Yo no tengo por qué seguir cargando las consecuencias de mis generaciones pasadas. Yo me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios, aleluya, y rompo todo el nexo de conexión con mis generaciones pasadas. Porque algunas veces decimos y nos recordamos lo maravilloso, lo hermoso que es la familia. Claro que es una bendición la familia, pero si la familia ha actuado por generación en generación en una condición de iniquidad, atada por Satanás y los espíritus demoníacos, no podemos decir que está maravilloso. Lo que necesita es Dios revelarse a la familia y cambiarla por completo. ¿O usted no cree eso? Entonces, si tienes una batalla espiritual, involucra y depende de Cristo para que Él te dé victoria total y aplastante sobre toda adversidad de las tinieblas. Ahora, dice la Biblia, porque si confesamos nuestros pecados a Dios, no a los hombres, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué cosa dice? De toda maldad. O sea, no solamente nos perdona, nos limpia. Nos limpia. Y cuando usted usa la palabra y encuentra la palabra limpiar, significa que el poder del Espíritu está cortando las raíces de iniquidad en lo profundo de su propia vida. Dejemos de ministrar en la superficie. Sí, yo te entiendo, yo te comprendo. Mira, ¿sabes qué? Trata de mantenerte, ora un poquito más de lo que estás haciendo. No, nunca vamos a la raíz del problema. Y yo siempre pongo esto como un ejemplo. Una hermana que siempre decía: pastor, ore por mí para que el Señor quite las telas de araña que hay en mi vida. Y al día siguiente: ore por mí que el Señor quite las telas de araña que hay en mi vida. Y durante todos los días pasaba lo mismo, hasta que el pastor una vez se cansó y se dijo: ¿sabe qué, hermana? Con todo el respeto que usted se merece, yo no voy a orar por las telas de araña. Voy a orar para que Dios mate la araña. Porque mientras la araña esté viva, hay telas de araña. Hay que matar la araña. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos matar la araña. Porque ¿de qué te sirve si la araña todavía está viva? Vamos a la raíz, vamos a la situación. Si la iniquidad ha afectado nuestra vida, nuestra familia, y está afectando a nuestros hijos, y la consecuencia se va a repetir de generación en generación, pues cuando hay un corte por la presencia, el Espíritu, la autoridad y la revelación de la palabra te convence de pecado, rompes con ese estado de iniquidad y eres libre. ¿Cuánto decimos amén a esto? Entonces, por eso dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
no hay engaño. Salmos 32, el verso 1 y 2. ¿Te das cuenta? Aún el salmista David tenía conocimiento de este principio bíblico que Dios había establecido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre iniquidades y pecado? ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? Entonces, para reunir todo esto, el pecado es lo que sucede cuando violas la ley de Dios. Cuando violentas la ley, cuando violentas los principios divinos. Dios te dice no mientes, pero tú persistes en seguir mintiendo. Hay una iniquidad que te hace cometer esa condición de actitud que es una enemistad contra Dios. Entonces el pecado es lo que sucede cuando violas los principios de Dios o no obedeces a Dios incondicionalmente. La transgresión es el acto real de violentar los principios divinos, y la iniquidad, escuche bien, y la iniquidad es la suciedad que vive en el ser humano. Cuando se ha cometido pecado a transgredir los principios divinos de Dios, es el efecto de la suciedad que hay en su interior. Parece que no solo viene esa palabra, ¿no? Bueno, en lugar de usar la palabra suciedad, digamos inmundicia, es peor. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? La mayoría de la gente que viene a la iglesia, los creyentes, los cristianos, no entienden lo que voy a tocar ahora, cómo nosotros vencer la iniquidad, la rebelión y el pecado. La pregunta interesante en esto, ¿dónde se origina la iniquidad? ¿Dónde se origina la iniquidad? No quién originó la iniquidad, ¿dónde se origina en el ser humano la iniquidad? Ahora mire esto. Dice la Biblia claramente, y eso es lo que acabamos de leer en el libro de 1 Tesalonicenses, dice, todo vuestro ser, no parte. Algunos dicen, lo que yo hago, lo hago en la carne, pero no me afecta al espíritu. O cuando el Señor venga a buscarme, me viene a buscar el espíritu, no la carne. Todos saben, por conveniencia propia y delirio pecaminoso, tratan de justificar y cambiar las verdaderas y correctas verdades de las Sagradas Escrituras. Ahora, dice, todo vuestro ser, ¿qué dice? Diga conmigo, todo. Y todo es todo. Todo vuestro ser. ¿Qué es todo vuestro ser? El tuyo y el mío. Espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando tú le preguntas a una persona, yo le podría preguntar hoy a un joven o a un adulto, ¿cómo usted me define la palabra espíritu? ¿Qué es espíritu? Hay personas que no saben lo que es espíritu o dónde se originan ciertas cosas. Tampoco sabe lo que es el alma y cuál es el resultado del cuerpo. Entonces, si nosotros queremos ser vencedores y vencer la hostilidad de las tinieblas, ser libre de la iniquidad, la rebelión y el pecado, necesitamos entender este principio escritural. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible. O sea, sean guardados en pureza y en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es decir, es muy importante que entendamos esto. Podemos hablar de la inmoralidad, que es el resultado de la iniquidad, rebelión y pecado, y podemos hablar de la moralidad. Cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de un ser que su espíritu, alma y cuerpo, según el modelo de la Sagrada Escritura, la enseñanza bíblica, es guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo moral orienta al ser humano acerca de qué acciones son correctas y cuáles acciones son pecaminosas e incorrectas. La iniquidad es la maldad, la impiedad o la culpa
y su gravedad es consecuencia de una vida de pecado. Como tal, entonces significa que es una ofensa contra Dios fundada ¿en qué cosa? ¿En qué se establece? En que la gente no entiende, desconoce, hay un desconocimiento y rechazo total por la palabra de Dios. Lo que estoy enseñando en estos días es que usted entienda cómo llegar a la raíz de la situación y entonces dónde se va a originar lo que estoy diciendo. Entonces, si usted quiere vencer la iniquidad, el pecado y la rebelión, tiene que saber dónde la iniquidad ha tomado posesión o dónde se ha arraizado. Para eso usted necesita bíblicamente entender lo que es el espíritu, lo que es el alma, el cuerpo. Usted es un ser tripartito. O sea, ¿qué es lo moral? Moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, que significa costumbres repetitivas. Lo hizo mi abuelo, lo hago yo también. Lo hizo mi tío, lo hago yo también. Lo he visto a mi madre, lo hago yo también. Lo he visto a mi padre, lo hago yo también. Se repiten las consecuencias contrarias. Pero también cuando tú ves un modelo a seguir que puedes imitar para bendecir tu vida o para edificación de tu vida, entonces si nosotros queremos decir, son actitudes, comportamientos que van a llevar la vida o al fracaso o al éxito. O sea, se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para actuar y vivir de una forma diferente al resto de los demás. Este es un principio divino. Hay gente que quiere parecerse a los demás. Yo no me quiero parecer a nadie, me quiero parecer a Cristo. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Ese es el modelo a seguir. Para mí el modelo a seguir realmente es Jesucristo, no hay otro. Ahora, ¿por qué el poder es necesario entender lo que es el poder de la identidad espiritual? Porque la identidad espiritual en Cristo depende de tu moralidad. Si tú vives en iniquidad, pecado, rebelión y en inmoralidad, tú no tienes identidad cristiana. No importa que no digan amén, voy a seguir predicando. O sea, moralidad o moral significa la suma de todo el conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble que una persona respeta en su conducta. Por eso, claramente que necesitamos entender esto. Vamos a ir a un punto muy importante. La escritura a los jóvenes le dice: huyan de vuestras pasiones juveniles, huyan. ¿Y sabe lo que significa la palabra huir? Corran. No se queden contemplando. No se queden, si yo pudiera hacerlo. Dice la Biblia, el consejo sabio para entender cómo vencer la iniquidad, el pecado y la rebelión: huyan, corran, salgan corriendo de allí. O sea, huyan, dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esto es lo que nos dice la Biblia. Mire, 2 Timoteo 2:22 es muy claro. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz, y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón. ¿Cómo? Dígalo más fuerte. Los que invocan al Señor con un corazón puro. Significa que si hay un corazón puro, es porque no hay ingrediente de iniquidad en el mismo, ni hay pecado, ni hay rebelión. Seguimos. Entonces también la palabra del Señor nos dice que para ser libre necesitamos, y nos exhorta a guardar el corazón por encima de todas las cosas. Es lo que dice Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Me están siguiendo? No hace falta mucha explicación aquí en este texto bíblico. Está muy claro, totalmente claro. Sobre todas las cosas cuida tu corazón.
Que tu corazón no se cargue de cosas incorrectas. Que tu corazón no sea un corazón impuro, oscurecido por el pecado, la iniquidad, por la raíz condescendiente de algunos que dicen: esto el Señor me lo perdona y voy a seguir haciendo lo que sigo haciendo. No. Tienes que hacer un alto en tu camino. Porque en cualquier momento el Señor vendrá y si tú no estás en condiciones te vas a quedar. No importa cómo te llamen ni cuánto tiempo haces que estás en la iglesia. Si tú no estás guardando un alineamiento correcto verticalmente con Dios y su presencia, realmente no tienes garantía de irte. Cuida tu corazón, porque el rumbo, lo que va a originar, el rumbo de tu vida tiene que estar determinado de la vida eterna, lo que hay en tu corazón. Porque los puros de corazón son solo los que van a ver a Dios. Porque dice así. Entonces, es importante entender este principio. Ahora, dice Gálatas 5, 16, 17. Aquí está muy claro. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué cosa? Dígalo conmigo, ahí está en pantalla para que lo lean conmigo en voz alta. Dígalo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. ¿De qué nos está hablando este texto bíblico? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la correcta interpretación? ¿Cuál es el resumen y la intensidad de ese texto? Santidad. No hay otra razón. Hay una diferencia entre, y esto lo voy a explicar, entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Es muy importante esto. Por esta razón necesitamos hablar de esto, porque es la manera. Estamos profundizando, estamos yendo a la raíz. ¿Qué origina la iniquidad? ¿O dónde se origina la iniquidad? Estamos yendo a la raíz. Entonces, ¿qué significa tener libertad moral? Diga que está a su lado: ¿tú sabes lo que significa tener libertad moral? Está muy claro acá. Está muy claro. Libertad moral es tener tus impulsos físicos bajo el control del Espíritu Santo. No bajo la carne, no bajo el pecado, no bajo la rebelión, bajo la iniquidad. No. Es tener tus impulsos físicos bajo el control del poder del Espíritu Santo. Si para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra debilidad, aún para orar a través de nosotros. O sea, lo que estamos hablando es que libertad moral no es el derecho de hacer lo que uno desea. Amén. Libertad moral no es el derecho de hacer lo que uno desea, es hacer lo que se debe de hacer correctamente, alineado por Dios y su presencia. Vamos un poquito más. Dios te diseñó y me diseñó a mí con tres áreas internas, con tres áreas que tiene que ver nuestra vida. Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó de esta manera. Somos imagen y semejanza de Dios. O sea, estas tres áreas se enumera, se estudia, se profundiza y nos da entendimiento para discernir por el Espíritu a qué efecto tan profundo Dios nos ama, para revelarnos estos misterios que no pueden ser entendidos a menos que vayamos a la luz de la Sagrada Escritura para discernir el concepto liberación, el concepto perdón, el concepto arrepentimiento y reconciliación con Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en lo que acabamos de mencionar y de leer al principio de este mensaje, entonces, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice aquí el Espíritu, es decir, lo primero que Dios trata es con el Espíritu. Es lo más profundo que hay en nuestro ser. Diga, mi espíritu. Siempre que usted lee en la Biblia la palabra espíritu en minúscula, se refiere a tu espíritu. Cuando lo lees en mayúscula se refiere al Espíritu de Dios. Ahora, mire qué interesante lo que Pablo dice, que el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Qué es? ¿Dónde comienza la santificación? ¿Dónde comienza Dios a tratar? El Espíritu. El Espíritu tuyo, el Espíritu mío.
Lo profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser. Y dice claramente que mi espíritu, el alma y el cuerpo, entonces dice que tiene que ser guardado irreprensible para venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo conecta la venida de Cristo, esperanza de gloria, con lo que se llama el guardar el espíritu, el alma y el cuerpo? Están conectados. Porque cuando el Señor venga, sí, nuestro espíritu va a la presencia de Dios, el alma, nuestro cuerpo queda ahí durmiendo, pero un momento dado el cuerpo también va a despertar de su sueño profundo y va a encontrarse con el espíritu y alma. Es decir, entraremos en la presencia de Dios, estaremos en la eternidad con Dios, tal como somos ahora, pero con un cuerpo glorificado, perfecto, aleluya, sin enfermedad, sin dolor, sin vejez, sin arruga, sin dolores, sin malestares, sin quejas, un cuerpo glorificado, inmortal, cuando lo corruptible se vista de incorruptibilidad, con lo mortal se vista de inmortalidad, cuando lo que muere ahora tiene vida, no vida pasajera sino vida eterna. Entonces, lo que se está diciendo esta palabra es difícil separar el espíritu humano del alma. Sin embargo, la palabra de Dios sí lo puede hacer. Solo la palabra y solo el espíritu. Es decir, cuando tú vienes al Señor, te arrepientes de todo corazón, reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, en el primer lugar que comienza a trabajar la presencia, el Espíritu Santo, es en tu espíritu, porque allí radica la iniquidad. Es profundo. Ahí radica la iniquidad, en tu espíritu. Dice, Hebreos 4:12 lo da con una ampliación extraordinaria y revelación. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué pasa ahora con el cuerpo? Bueno, cuando el espíritu es tratado por el Espíritu de Dios, el alma es tratado por la presencia de Dios, el efecto que se ha producido en tu cuerpo no es pecado, es santidad y pureza. No estoy diciendo que lleguemos a una perfección, vamos camino a eso. Que nos equivoquemos, que tengamos errores, una cosa, pero vivir una vida de pecado, imposible. Mastíquelo bien. Y trate de ingerir lo más profundo. Ahora, ¿qué sucede en tu espíritu? ¿Qué es lo que sucede en tu espíritu cuando Dios comienza a trabajar con él? Dios puede trabajar con todos los seres humanos en el mundo entero, hoy, ahora, en este momento. Pero Dios ha provisto una sola manera: Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres. Es decir, si tú no confiesas a Jesús, no es que Dios no puede, sino que el principio es: reconoce a Jesús. Porque en Jesús está la justicia. En Jesús está el perdón. En Jesús está la reconciliación. Y en Jesús somos uno en Cristo. Es decir, ¿qué sucede en tu espíritu? Cuando llegas a ser cristiano, el Espíritu de Dios se une a tu espíritu humano para que Dios habite dentro de ti en el espíritu. Por eso dice la Biblia, y Jesús dijo, y ese es el misterio y muchos no lo entienden: los perfectos adoradores adorarían a Dios en espíritu y verdad. Cuando tú lees eso que el Señor está hablando ahí, espíritu está minúscula, quiere decir, los perfectos adoradores adorarán de lo más profundo. ¿Te das cuenta cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su espíritu, fluirán, correrán ríos de agua que salte para vida eterna? O sea, lo que el Señor te está revelando a ti, que el Señor cuando va a tratar contigo va a la raíz, a lo más profundo. Cuando tú tratas la iniquidad, tienes que ir también a la raíz, a lo más profundo. Entonces, el problema de la iniquidad está en tu espíritu. Cuando te has lejos de Dios, cuando has caminado de Dios, cuando has vivido lejos de su presencia, cuando habías sido enemistado con Dios a consecuencia de todas esas consecuencias del cordón de tres dobleces. Pero cuando tú te arrepientes,
Y cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor, lo primero que el Señor Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo comienza a trabajar y vivificar, es decir, dar vida a tu espíritu que estaba oscurecido, dar vida a tu espíritu que estaba atrapado por las raíces profundas de la iniquidad. Pero cuando tú te unes al Señor en santidad, en arrepentimiento, en confesión, entonces el Espíritu de Dios se une, aleluya, al Espíritu Santo, y comienza a trabajar en tu espíritu humano para que Dios habite dentro de ti. Y la obra primera la comienza a hacer en tu espíritu. La fe no es un salto a ciega. La fe no es un salto a cualquier cosa. La fe no es un salto a ciego en medio de oscuridad o de cosas que no entienden. No. La fe es un discernir de lo que Dios desea lograr en y a través de la vida que Él va a implantar, que es eterna y no pasajera y superficial. Es importante. Tu espíritu es donde reside, comienza a trabajar la fe. ¿Te das cuenta? Cuando en tu espíritu estaba arraizado la iniquidad, Dios rompe eso y lo primero que hace, arranca la iniquidad para que ya tú no tengas mención, ni tenga efecto, ni causa, ni consecuencia del efecto nocivo que produce la iniquidad. Y entonces ahora, en el espíritu está siendo encaminado a una vida de victoria, a una vida de liberación, a una vida real con Dios. Y otra de las cosas interesantes es que el Espíritu de Dios comienza a poner en lo profundo más íntimo de tu ser es la fe. Porque hay gente que a pesar de batallas, dificultades, situaciones, en lo que sea, lo que están enfrentando, siempre mantiene un estándar de búsqueda en la presencia del Señor. Yo pensaba que con esto que te había pasado quizás no iba a venir más a la iglesia, pero sigues viniendo a la iglesia. Sí, porque yo no estoy por las emociones ni estoy por el sentimiento. Eso es lo que tenemos que entender claramente. Estamos porque el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. Mire lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Tú estás entendiendo el mensaje que estoy predicando? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el que sabe que es hijo de Dios, vive como hijo de Dios. No es que el pastor tenga que estar ahí con un mazo dando. No, ni con una vara, no. El Espíritu da testimonio a tu espíritu que somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces el trato de Dios es en nuestro espíritu. La primera función de la fe es creer que Cristo, aleluya, vino a nuestra vida para salvación. El Espíritu Santo entonces hace morada en mi espíritu, en tu espíritu, y confirma que no soy un cristiano denominacional, que no soy un cristiano religioso, que no soy un cristiano nominativo, que no soy un cristiano de apariencia, soy un cristiano de verdad. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Yo conozco muchos casos que yo podría testificar aquí de endemoniados que se han manifestado poseídos por legión de demonios. A mí me pasó eso en una campaña en Guatemala, en la frontera. Estábamos haciendo una campaña tremenda, milagros, sanidades, liberaciones. Y el tercer día de la campaña, Moisés estaba conmigo, era bien jovencito. Y el Señor me dijo, no ores por enfermos ni sanidad. El Señor me dijo mientras estaba ministrando, ora por liberación. Y cuando comencé a ministrar liberación, los primeros que comenzaron a caer fueron los ujieres de la campaña. Pero manifestado, pero requete manifestado. Y los que quedaron en pie tampoco no estaban muy bien, que digamos. Los que quedaron en pie comenzaron a echar fuera los demonios, y los demonios se reían a carcajadas de la gente que estaba poseída. ¿Tú qué me vas a echar fuera a mí? Los demonios. Si tú nunca has ayunado en tu vida, tú nunca oras, no conoces lo que dice tu Biblia. La vergüenza. ¿Tú crees que el diablo no sabe la vida de uno y su relación con lo alto? Claro que la sabe. Si la sabe el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo sabe todo, pero Satanás también conoce.
O sea, la primera función es saber y entender que nos hemos convertido en morada del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Entonces, Pablo, hablando de esto, que fue uno de los que más habló y enseñó de esto, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Léalo, léalo. Si lo cree, léalo fuerte. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijo de Dios. ¿Tú no crees que eso se merece un batir de mano en la presencia de Dios? Entonces tu espíritu traerá convicción a tu mente. O sea, el espíritu se conecta con tu mente y se conecta con tu alma. Si el espíritu está en iniquidad, tu alma está en iniquidad, está oprimida, está cautiva, está en pozos de profundidad de cautividad. Si tu espíritu está en iniquidad, tu mente está turbiada, confusa y no sabes ni siquiera cómo elaborar tus equivocados pensamientos. Pero si tu espíritu está, aleluya, morando el Espíritu Santo, eso te va a traer convicción a tu mente cuando estés a punto de hacer algo que es moralmente impuro. Inmediatamente el Espíritu Santo le va a comunicar al Espíritu, y el Espíritu interior tuyo le va a comunicar a tu mente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú sabes una cosa, que en tu espíritu hay una intuición y una conciencia que Dios puso en el propio ser humano. Eso es como una alarma. ¿Se acuerda de la alarma del domingo pasado? Eso fue una falsa alarma. Gracias a Dios que está arreglado. Gracias, Rafael. Gracias a Dios que está arreglado. Se aseguró bien Rafael que esa situación esté arreglada. Pero cuando viene una alarma de tu espíritu, producido por el Espíritu de Dios, se hace mucho más fuerte, más intensa. Y entonces lo primero que va a entender, que tu espíritu, aleluya, traerá convicción a tu mente cuando estés a punto de hacer algo que es moralmente impuro. Hay algunos que a pesar de todo, ni caso le hacen. En tu espíritu es que tus sentidos son ejercitados. Y una de las cosas que tu espíritu, en el Espíritu de Dios, es ejercitado, es el discernimiento para conocer a profundidad y no caer cautivo de ello. Conocer a profundidad el bien y el mal, no como lo conoció Adán y Eva, sino conforme el modelo que Dios nos revela por su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Voy un poco despacio, ya voy a terminar porque solamente voy a poder llegar al espíritu, ni siquiera eso. Los impulsos de la carne juntamente con la desobediencia es pecado, y eso entristece siempre al Espíritu Santo, logrando que se apague la presencia de Dios. Ay, pastor, ore por mí, que hace tiempo que ya no siento la presencia de Dios. Problema, ¿dónde vamos? Vamos al problema, vamos a la raíz. ¿Por qué no siente la presencia de Dios? Es que el Dios a quien tú sirves te visita y desaparece, hace un toque sobre tu vida y desaparece, está hoy bendiciéndote y el resto del año. No. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, eso permanece para siempre. El Espíritu Santo está siempre, la unción siempre está, la gloria siempre está, la presencia siempre está, el fuego, aleluya, en el altar está encendido, y tenemos que seguir manteniendo el fuego encendido en nuestra búsqueda y conectado nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Entonces, cuando la gente deja de sentir la presencia de Dios, ¿y qué no siente? Ay, el pastor fue muy tibio, muy light para lo que realmente yo estaba esperando. Otros dicen, es tan profundo que no entiendo nada. Los impulsos de la carne siempre tienden a desobedecer. Y el Espíritu Santo, cada vez que tú cometas algo que Dios no aprueba, el Espíritu Santo se va entristeciendo, porque es una persona. No es un elemento, no, es una persona. Y Él te va hablando, y te va guiando, y te va dirigiendo, y te va revelando. Pero a pesar de eso, tú persistes en decir, yo hago lo que quiero.
Total, luego doblo un par de horas, en un par de minutos mi rodilla y ya todo se acabó. No es eso. A lo que quiero llegar es a un nivel más profundo. O tienes o no tienes una vida con Dios. O está la presencia de Dios en tu vida, que es permanente y perdurable, porque recibiréis el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros y en vosotros todos los días de vuestros días, hasta la consumación del siglo. Aleluya. Y enviaré el Espíritu para que os enseñe y os guíe a toda verdad y justicia. Significa que la palabra de Jesús es más importante que la palabra secuaz y mentirosa de Satanás y sus demonios. ¿Sí o no? Entonces, en tu espíritu mora la sabiduría dada por Dios. La sabiduría es ver la vida con la perspectiva de Dios y no con la perspectiva de tu propia naturaleza caída o de la carne. Tú vas a aprender, cuando tengas que enfrentar a ciertas opciones, lo que voy a hacer, ¿está correcto, Dios? ¿Estoy haciendo lo que te agrada? ¿Está en tu voluntad perfecta? Tienes que preguntarle, tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Yo he aprendido que cuando la situación es bastante fuerte, el Señor me dice: yo peleo tus batallas, no te preocupes, descansa en mí. Pero hay que aprender a descansar en Él. Y hay que aprender a vivir la vida. ¿Te recuerda que dice bienaventurado? Mejor dicho, el libro de Apocalipsis dice que va a llegar un momento que el acusador de los hermanos va a ser lanzado fuera y no va a poder acusar más a los hermanos, porque ya la iglesia está en el cielo. Y los que fueron arriba están con vida eterna. Pero ¿cómo lo llama Jesús? ¿Cómo lo llama la Biblia a Satanás? El acusador de los hermanos. Eres bienaventurado si te acusan mintiendo, pero si te acusan de verdad, no eres bienaventurado. La sabiduría es ver la vida con la perspectiva de Dios y no la perspectiva como la ve el mundo. Y conforme el Espíritu está saturado, tu espíritu por la presencia del Espíritu Santo, conforme tu espíritu está saturado por su gloria, entonces conforme llena tu alma, quita las emociones, quita el sentimiento, quita la voluntad humana. Conforme llenas tu alma con la palabra de Dios, tu espíritu va a experimentar sabiduría. Te van a seguir no por lo que tú eres, o mejor dicho, lo que tú eres físicamente. Rubio, pelo negro, ojos azules, ojos negros, oscuro, alto, bajo, tamaño. No. Te van a buscar por la sabiduría que emana de Dios en ti. A alguien Dios le está hablando. A alguien Dios le está hablando. Yo no voy a buscar una persona para un consejo espiritual que esté por debajo de mi vida. Yo necesito acercarme a gente que esté, me voy a acercar para ayudarlos, para levantarles, para extender mis manos. Pero si yo quiero pedir un consejo, tengo que saber a quién le voy a pedir consejo. Tengo que saber con quién me relaciono, con Dios y con la gente que ama a Dios. Y conforme llena tu alma con la palabra de Dios, tu espíritu experimentará un nivel de sabiduría que se va a incrementar. Y termino con esto. No pude terminar del espíritu. Termino con este texto bíblico. Salmo 51:6. He aquí, dice el Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Y en lo íntimo dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Lo que el salmista estaba diciendo, tú amas la verdad desde adentro de mi espíritu. Mi espíritu no tolera la mentira, no tolera el engaño, no tolera el fraude. Mi espíritu ama la verdad. Y cómo la verdad es incrementada dentro de mí a través de la intimidad, la verdad en lo íntimo. ¿Cómo tú puedes desarrollar una verdad de Dios dentro de ti? En la intimidad, en la relación, en la comunión, en la oración, en lo profundo, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Y aquí estamos dando la clase. Secretos del lugar secreto. Dice, en lo secreto Dios está diciendo, cuando estoy en tu intimidad,
cuando cierro mis ojos al grito ensordecedor de la gente que me rodea, cuando determino cerrar mis oídos al impulso de las tinieblas, cuando determino cerrar mis oídos completamente para no escuchar la voz del tormento y del enemigo y de aquel que quiere opacar mi vida, cuando puedo aprender a entrar en los secretos de tu intimidad, de tu relación, de tu profundidad. Oh, no solamente te conozco, sino que me das, aleluya, y me revelas sabiduría. 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 Y una persona sabia es capaz de identificar la inmoralidad desde kilómetros de distancia, como una insensatez. Mientras que el simple es conducido fácilmente por la inmoralidad, el que está en lo íntimo de su morada, desde el Espíritu de Dios a mi espíritu, me revela lo que es correcto. Y si en un momento dado puedo equivocarme, inmediatamente el Espíritu me dice: no has hecho las cosas correctamente. Caigo de rodillas y le pido a Dios en profundidad de arrepentimiento: Señor, perdóname, pero quiero agradarte a ti. ¿A quién quieres agradar en estos tiempos actuales? ¿A tu carne? ¿A la iniquidad, a la rebelión, al pecado? ¿A quién quieres agradar? ¿A tus familiares que viven una vida de promiscuidad? ¿Una vida de enemistad contra Dios? ¿Que los evangelizas y se ríen por lo que tú crees? ¿Que le hablas del Señor y se mofan en tu cara? ¿Que solamente te miran y no reconocen lo que el Señor está haciendo contigo? ¿O vas a oír la voz del Espíritu en estos tiempos? Hace unos días atrás yo envié un mensaje a una persona que amamos y le dije: lo que tú vas a hacer no es porque Dios te lo ha revelado. Lo que vas a hacer, lo vas a hacer en tu emoción y en tus sentimientos. Y todo lo que hagas en tu emoción y sentimiento te vas a arrepentir tarde o temprano, pero va a ser demasiado tarde. Dios te advierte que no hagas esto antes de que tú lo hagas. Si tú persistes y lo vuelves a hacer, es problema tuyo, no de Dios. ¿Tú quieres aprender más de esto? ¿Sí o no? Todavía vamos a continuar una parte y luego vamos a describir de una forma cómo se desarrolla el espíritu con el alma, cómo el alma se desarrolla con tu cuerpo. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Es el grito del alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y castillo mío. En otro texto dice, en otra traducción dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amado iglesia, amados hermanos y hermanas, la pastora te puede dar el mejor consejo, yo te puedo dar el mejor consejo. Muchos líderes que están conectados con Dios en esta casa espiritual te pueden dar el mejor consejo. Pero ¿sabes algo? He entendido y llegado a una comprensión muy clara, y cada vez estoy más profundamente convencido en lo que te voy a decir. De nada sirve todo el consejo que yo te puedo dar si tú persistes en hacer las cosas a tu manera y no a la forma de Dios. El consejo te entra por uno y te sale por otro, para luego a las semanas, a los días, seguir haciendo.
Pero cuando tú buscas a Dios, qué distinto es. Qué distinto es. Lo que Dios está revelando a través de esta palabra, y lo que vamos a seguir hablando de esto, es que Dios te está diciendo: deja de echar la culpa de todas aquellas cosas que te rodean. Deja de buscar culpables. Deja de cargar a la gente innecesariamente por la torpeza de tus equivocaciones y de tus propias formas que se han arraizado como la iniquidad. Y deja que mi espíritu trabaje dentro de tu espíritu, porque vas a ser ese modelo que muchos van a intentar imitar. No un modelo del fruto de la carne, sino el modelo de la obra de Dios en ti. Siento el Espíritu Santo, siento la presencia de Dios. Está ministrando a alguien que el Señor está diciendo: deja de buscar culpables. Satanás es el único acusador. Con él lo tenemos, el mundo lo tiene, y ya no necesitamos nada porque es terrible acusador. ¿Tú quieres ser parte de un aliado, de un acusador? ¿O quieres ser parte de un santo, de un redimido, de un emblanquecido por la sangre del Cordero, de un perdonado, de un puro, de un santo? Sí lo puedes hacer. Sí es posible. Sí es posible. Tú decides. No puede decidir ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa. Tú decides. Esto es entre tú y Dios. El responsable eres tú. Ponte de pie. Si nunca has reconocido a Jesús y estás escuchando la voz del Espíritu de Dios hablando a tus oídos, hablando a tu ser, hablando a tu espíritu, acércate ante el altar de Dios y dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito entender estas profundidades de tu palabra. Yo necesito discernir que cuando tu espíritu vino a mi espíritu, Él arrancó las raíces de la iniquidad y no tengo por qué estar sujeto a la iniquidad del pasado, porque soy una vida nueva, no con relación a mi pecado, sino con relación a la sangre que me perdonó y me reconcilió con Dios para ser hijo de Dios. Todo aquel que está entendiendo el mensaje, no tenga temor, levante su mano. ¿Y dónde está? Si estás entendiendo el mensaje, levanta tus manos y dile: Señor, yo te necesito. Necesito ser en verdad un hijo victorioso, una hija victoriosa, no con relación a la iniquidad, sino con relación a la santidad. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Y como dice las Escrituras, y de eso estuve hablando esta semana escribiendo, deja que la sombra del Omnipotente, el abrigo del Todopoderoso de Dios, te cubra. Qué diferente es cuando dependemos del Espíritu. Y Rakama Sherebe Kotorobos. Adoramos al Señor. Adóralo ahí donde está y dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito conocerte más íntimamente. Yo necesito conocerte no de palabras, no de oídos humanos, sino por tu palabra revelada por medio del Espíritu Santo.
Señor. Hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Díselo a Él, aleluya. Moldéame Como una oración de fe, como una oración de confianza, díselo al Señor. Hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Sí, Señor, díselo. Moldéame, transfórmame. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria a ti, Señor. Sí, Señor, aleluya, aleluya, sí, Señor. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder de la palabra, en la autoridad del nombre de Cristo. Oh, levantamos nuestras manos al cielo, oramos. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Señor amado, estamos agradecidos porque tú nos instruyes, nos edificas, nos das, Señor, la forma correcta de nuestra relación y de nuestra actitud delante de tu presencia. Te pido, Dios, que tú puedas impartir ese nivel de conocimiento, de sabiduría en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, desde el más joven hasta el más anciano de días. Señor amado, que tu gloria se manifieste, rompiendo todo efecto de raíz de iniquidad, de rebelión o de pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompemos con toda estrategia de las tinieblas, todo espíritu de engaño sea roto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea en el nombre de Jesús, sea totalmente, aleluya, derrotado en la autoridad de Cristo. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria porque tú eres el Dios de milagros, eres el Señor de sanidad, el Señor que tienes poder para hacer todo nuevo y hacernos libres en el nombre de Jesús de Nazaret. En este día, Señor, antes de irnos de esta casa, queremos como iglesia y como pueblo orar por tu siervo Jorge, que nos ha pedido oración, Señor. Pedimos que tú extiendas tu mano de poder, de sanidad, de milagro sobre tu cuerpo. Que todo efecto de catarro, Señor, de resfrío, de condiciones físicas que afecta a su cuerpo, ahora sea reprendido. Reprendemos el espíritu de la enfermedad y ordenamos que sea sano y libre para gloria de tu nombre. A distancia, tócalo, ministralo, Señor, con poder, autoridad y gloria. Señor, te damos gracias porque tu mano es extendida sobre tu siervo y sobre todos aquellos que están con necesidades físicas en la casa o a través de otros lugares que están en conexión con el culto de esta mañana. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque en ti y a través de ti somos más que vencedores. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria.